Muy buenos días, queridos hermanos, amigos y todas las personas que se están conectando en esta mañana. Dios les bendiga. Bienvenidos a este segmento devocional acercándonos al trono de la gracia. Y es una gran bendición poder abrir nuestros ojos y decirle al Señor, gracias por la vida que me das y gracias por una nueva oportunidad de acercarme a tu presencia. Hoy vamos a seguir compartiendo la palabra y vamos a abrir en nuestras Biblias el libro de Efesios, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú nos bendices. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu presencia y podemos meditar en estos pasajes. Y te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, hablando nuestras vidas, Señor, como siempre lo haces. Danos luz y que podamos, Señor, ser edificados con este mensaje tuyo. Habla tú, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la versión Reina Valera hay un título en estos pasajes que dice someteos los unos a los otros. Me parece un buen título, me parece una síntesis de lo que dicen los pasajes que vamos a ver a continuación. Y es curioso que en estos pasajes se mencione a los deberes conyugales, al esposo, a la esposa. Hoy vamos a ver el tema de la esposa. Y este pasaje es muy malentendido. Hoy en día estos pasajes han sido considerados muy controversiales. Permítame leer otra versión de la Escritura, es decir, este mismo pasaje, pero en otra versión. Dice así, el mismo pasaje, Efesios 5, 21 al 24, dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Como les dije, es un pasaje muy controversial y muchas mujeres se han quejado, se quejan. Una vez una dama me dijo a mí, Pablo era machista. ¿Sí o no? Me dijo, Pablo es machista. Bueno, creo yo que lo importante, amados, es poder entender la Escritura en su contexto. No podemos acercarnos a la Biblia con una mente del siglo XXI. No puedo acercarme con una predisposición, sino que yo tengo que entender lo que quiso decir el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, a su destinatario y extraer el principio de la palabra. Y ese principio poder aplicarlo hoy en día a nuestras vidas. Y esto es algo que se aplica siempre, que debe hacerse siempre. Estudiar la Biblia en su contexto, extraer los principios y de esa manera aplicar los preceptos para no equivocarnos y no dar malos consejos. Este pasaje controversial, dado que se usa la palabra sometimiento, hay que estudiarla bien. En primer lugar, Pablo comienza en el versículo 21 diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza comienza hablando de algo que es un deber de todos los creyentes, obviamente, por eso está hablándoles a la iglesia, todos los creyentes. Quiere decir que aquí está incluido el marido y la esposa. A ambos se nos dice, someteos los unos a los otros. Entonces, aquí el sometimiento no está solo sobre la mujer,
sino que a ambos, y por eso es importante entender el pasaje 21, el versículo 21, a ambos se nos está diciendo que nos sometamos. Y este sometimiento es un sometimiento que es para todos los creyentes, en general, en el temor de Dios. O en otras palabras, someternos en el amor o por amor a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que este sometimiento es algo que no puede desagradar a Dios. Este sometimiento no puede ir contra los principios de Dios, no puede quebrantar el amor de Dios. Porque esta palabra, someteos, es muy mal usada y muy mal entendida. El someterse no significa que tenga poco carácter o que mi voluntad sea subyugada, no. La palabra someterse aquí en el griego significa o tiene un sentido de una obediencia reflexiva, ¿ya? Quiere decir que la persona tiene que tener la actitud correcta, la disposición, decide tener una actitud correcta para dar prioridad o preferencia a mi prójimo, a mi hermano en la fe. Es decir, todo lo contrario al egoísmo, todo lo contrario a buscar lo mío. Por eso el apóstol comienza aquí diciendo que nos sometamos los unos a los otros por amor a Dios, por amor a Cristo o en el temor de Dios. En otras palabras, yo quiero darle preferencia a mi hermano, darle preferencia a mi hermana, ¿no? Y servirle con una actitud correcta y gozosa. Cuando recién llegué al seminario, recuerdo que estábamos buscando, yo recién llegaba a mi habitación, era nuevo, venía con mi maletita, y entonces el compañero que estaba ahí de cuarto me dijo, ¿qué necesitas? A ver, yo estoy dispuesto a servirte. Yo le dije, no sé qué necesito, tal vez un escritor. Dime qué necesitas, yo estoy aquí para servirte. Pero tú qué quieres? No, 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 Samuel me dijo, ¿qué necesitas? Yo estoy aquí para servirte, necesitas una cama, ¿dónde te vas a acomodar? ¿Cuánto espacio necesitas? Etcétera, etcétera. Yo me quedé muy sorprendido. Me quedé sorprendido porque vi una actitud gozosa en su corazón de servirme, de darme prioridad, de no decir, este es mi espacio, no me invadas, no, sino, ¿qué necesitas? Y para mí esto ilustra muy bien lo que significa someteos los unos a los otros. Tengo el deseo, por amor de Cristo y por temor a Dios, de darte la preferencia, de escuchar tu opinión y de no ser egoísta y cerrarme en lo mío. Entonces, partiendo de esta enseñanza, partiendo de este principio de hacerlo unos a otros, Pablo entonces ahora entra al tema del matrimonio. Y comienza con las casadas y después lo va a hacer con los maridos. Entonces, leamos todo el contexto. No solamente nos quedemos con una palabrita y en base a esa palabrita decir, Pablo es machista, la Biblia es machista, eso fue para otro tiempo. No, sino que entendamos todo en su contexto. En primer lugar, esto que va a decir Pablo, las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, esto estaba rompiendo los esquemas. Esto era algo nuevo. ¿Por qué? Porque la mujer en la cultura de este tiempo era considerada lo más bajo. Eran tomadas como cualquier cosa. Eran sometidas contra su voluntad a muchas barbaridades. Pero ya Pablo había dicho en Gálatas capítulo 3, versículo 28, vamos a leer esto. En Gálatas 3, 28, Pablo ya había enseñado lo siguiente, ya había dicho, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, como ya el cristiano y la cristiana, la mujer cristiana, entendía esto que había pasado en el tiempo de los de Éfeso, que las mujeres empezaron a tener una actitud de como somos iguales, ¿no? Como la Biblia dice que somos uno, que ya no hay hombre, ya no hay mujer, entonces empezaron a tener una actitud de rebeldía y de querer sobrepasarse, dirigir al marido. Y por otro lado, los hombres, llevados por el pensamiento romano de aquel tiempo, ¿no?
Ellos decían, no, el hombre tiene poder sin límites, sin respeto y sin amor. Y se volvió un conflicto, una pelea de igualdades. Mire, desde ese tiempo ya. Pero el tema era que la mujer se había sentido libre, dado que ya Pablo había dicho en sus cartas, en el Evangelio, ya en la Escritura, que había ahora igualdad en Cristo Jesús. Entonces empezó una disputa de poderes. Por eso es que el apóstol entonces entra ahora a hablar del matrimonio y tiene que poner orden en la relación conyugal. Y entonces comienza diciéndoles a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces acá hay algo muy importante, que es esa frase, como al Señor. ¿Cuál es la actitud que tenía que tener una mujer cristiana hacia el Señor? Obviamente, si una mujer cristiana quería obedecer al Señor, tenía que tener un corazón agradecido, un corazón sumiso, tenía que tener el deseo de servirle, decidir aceptar, ¿no?, la autoridad del Señor. Y ese mismo sentir tenía que trasladarlo hacia su marido. Ahora, acá hay algo muy importante, porque luego va a decir en el 23 que el marido, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, Pablo hace la comparación. En primer lugar, casada, así como tú amas al Señor, así como tú estás enamorada de Cristo, así como tú tienes ese deseo de estar con Él, así como tú anhelas del Señor, ese mismo sentir debes tenerlo hacia tu marido, porque Él tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? Ser cabeza. Pero ese ser cabeza es donde a veces, ahí el problema, ahí es donde está el meollo del asunto. Ese ser cabeza no significaba ser abusivo, no significaba ser aplastante, no significaba ser cruel, ¿ya? Porque justamente ahí es donde muchas mujeres reclaman y dicen, pero ¿cómo es posible que yo me esté sujeta a este hombre que me pega, me insulta, me humilla, me expone? Un momentito. Si un hombre te expone, te insulta, te pega, te maltrata, no es cabeza. No está siendo cabeza. Porque ¿qué es ser cabeza? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, aquí está la clave. Porque cuando un marido cumple la función que Cristo tiene sobre la iglesia, ¿acaso Cristo maltrata a la iglesia? ¿Acaso Cristo es cruel con la iglesia? No, ¿qué es Cristo para la iglesia? Cristo es el líder espiritual. ¿Y qué es ser el líder espiritual? Aunque realmente es más que eso. Pero vamos por partes. ¿Qué es el liderazgo espiritual? ¿Qué es ser cabeza para Dios? Ser cabeza, ser líder espiritual es servir, es servicio. Cuando Cristo ganó más autoridad sobre sus apóstoles, cuando Él se mostró más líder que nunca, cuando se despojó de su manto, se puso la toalla y les lavó los pies. Ese es el verdadero liderazgo espiritual. Así Cristo demostró ser cabeza. Así Cristo nos enseñó también a ser grandes, sirviéndonos. Aquel que quiera ser grande deberá ser el servidor. Entonces, para que un hombre sea cabeza, necesita servir, necesita humillarse, necesita dar su vida, dar preferencia. Y una mujer, cuando ve eso en el marido, no puede abusar de eso, no puede ignorar eso, no puede decir, no es así, porque si realmente un marido
está cumpliendo su labor espiritual, entonces la mujer debe hacer lo mismo. El problema es cuando nos vamos a los extremos. Y siempre los extremos, amados, son malos. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen, yo no me voy a someter a ese hombre malo. Ya te dije que ese hombre malo no está cumpliendo una labor de cabeza, no está siendo líder espiritual. Entonces, obviamente, si él más bien está haciéndote daño, no está haciendo cambio. Tú no puedes someterte a eso. Pero por otro lado también está la mujer que, viendo que su esposo hace todo esto, abusa de eso y pasa su autoridad. Y es egoísta. Y eso es lo que justamente Pablo estaba atacando. El abuso de autoridad y de libertad. Porque el Señor nos había llamado a ser libres, pero decía, pero no abusen de esa libertad que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso es muy importante entender que la mujer o la casada está sujeta a su marido como al Señor. Eso significa la disponibilidad de su corazón. Y que el marido es cabeza de la mujer como Cristo lo es de la iglesia. Y es más, la iglesia dice su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, si nosotros entendemos la idea Cristo-Iglesia, si nosotros entendemos el concepto, la relación de Cristo con la iglesia, podemos entender la relación marido-mujer. Porque estos mandamientos, amados, son a los dos. Y por eso hay que leer la Biblia en su contexto. El problema es cuando solo te quedas con la palabra sujetaos y te quedas con la palabra cabeza. No lees, no entiendes el concepto, te agarras de esas dos palabras y con tu mente feminista o machista del siglo XXI las criticas y criticas la Biblia sin entender la figura de uno. Versículo 21, someternos unos a los otros, tanto marido como mujer. Y dos, la figura Cristo-Iglesia. Y Dios mediante mañana vamos a ver todo lo que le implica al marido ser cabeza. A la mujer solamente se le dice estén sujetas. Y ese estén sujetas tiene un sentido muy profundo. Porque si tú ves, la iglesia necesita de Cristo. La iglesia necesita sujetarse a Cristo en todo el sentido de la palabra, en estar con Él, en depender de Él, en amarlo, y Cristo de protegerlo, de cuidar a la iglesia. Entonces, la relación iglesia-Cristo, porque luego dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa relación iglesia-Cristo, amados, no es una relación donde alguien sea degradado. No es una relación en la que alguien sea inferior o donde haya despotismo. Cuando dicen todo, no hay eso, todo lo contrario. Fíjense ustedes, Cristo es fundamento de la iglesia, Cristo ayuda a la iglesia, Cristo salva a la iglesia, Cristo se sacrifica por ella, la ama. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia sirve al Señor. La iglesia proclama al Señor. La iglesia, por ejemplo, predica las buenas nuevas de salvación de Cristo, la obra de Cristo. La iglesia anhela a Jesucristo. La iglesia espera con ansias a Cristo. La iglesia ama por sobre todo a Cristo. Es decir, sin Cristo no hay iglesia. Y Cristo vino a salvar a la iglesia. Es una relación de unidad perfecta. Entonces, cuando el marido y la mujer y la esposa entienden esta figura, ambos, las cosas van a salir bien. Un teólogo, un pastor, dice en un comentario, la sumisión rara vez es un problema en los hogares donde los esposos y las esposas mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad el uno del otro. Y eso justamente es someteos
los unos a los otros. Esa es la figura que el apóstol muestra, esa es la figura que Dios nos muestra a nosotros y esa es la figura que nosotros tenemos que traer también al matrimonio. Por eso, amados míos, qué importante entonces es poder extraer los principios básicos. Yo diría que aquí la palabra clave es amor. Amor, el verdadero amor. Si usted que nos está viendo quiere que su matrimonio salga adelante, usted marido, usted esposa, tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. Usted quiere que su matrimonio se restaure, tenemos que venir a la palabra de Dios. Entender a Jesucristo, entender su labor. Pero no es algo solamente que tiene que quedar aquí mentalmente, sino que yo tengo que entender a Cristo en su totalidad y entonces cuando yo lo hago mi Salvador y lo hago mi Señor, el Señor de mi vida, cuando Él reina en mi vida, yo como esposo, mi esposa, cuando ambos entendemos la importancia de hacer a Cristo el Señor de nuestra vida, Él abre nuestra mente, abre nuestro corazón y nos muestra la perspectiva bíblica de cómo debe ser una relación conyugal. El problema del mundo es que proclama y dice, si somos compatibles, si nos parecemos más, vamos a salir mejor adelante. No, no es cierto eso. Amados, solo por el hecho de que un hombre esté con una mujer, el hombre es tan diferente a una mujer, la mujer es tan diferente al hombre. Somos tan distintos, Dios nos hizo diferentes. ¿Y nos hizo diferentes para qué? Para estar juntos, complementarnos. Es decir, la exquisitez está en la diferencia. Pero esa diferencia es imposible, muy difícil llevarla adelante si no existe el verdadero amor, en donde hay perdón, en donde hay reconciliación, en donde uno se humilla, en donde uno se somete, en donde uno realmente quiere hacer feliz al otro sin esperar nada a cambio, sin egoísmo, sin abuso, sino que ambos buscan agradar al otro. Y ese es el verdadero amor. Y eso es lo que Cristo hizo por la iglesia. El día de mañana, Dios mediante, vamos a ver un poquito más sobre esto, porque al varón le va a tocar bastantes cosas que tiene que tomar en cuenta. Por eso, yo he escuchado muchas veces, incluso lamentablemente, ¿no?, charlas de mujeres cristianas que aún con estos pasajes y aún donde la Biblia es clara de que aquí no hay un abuso de autoridad, siempre quieren pelear o siempre quieren sacar adelante. Alguna vez escuché decir, el hombre es cabeza, la mujer es el cuello, o sea, como diciendo, ella es la que decide finalmente. No es eso, no es eso. Cuando realmente entendemos el modelo bíblico, como lo acabo de explicar, todo va a salir adelante. Ambos deben tener la disposición en su corazón. Por eso en otra versión dice el deseo de servir. Y ese deseo es algo que hacemos de manera voluntaria. Hoy solo vemos que solamente a la mujer se le dice está sujeta como al Señor, y al marido le va a dar una serie de indicaciones importantísimas que el día de mañana vamos a estar viendo a la luz de la Escritura. Y yo quiero en esta mañana decirles a todos los matrimonios que nos están viendo, esposas, esposos, acerquémonos de todo corazón al Señor. Cristo es la clave para sacar adelante tu matrimonio. Y si tú estás teniendo en esta mañana problemas, discusiones, estás teniendo dificultades en tu matrimonio, Cristo es la solución. Él quiere sacar adelante tu matrimonio. Pero qué importante es que tanto el hombre como la mujer entiendan su papel, entiendan lo que tienen que hacer delante de Dios, la actitud que deben tener en su corazón para poder sacar adelante la relación. Es algo que humanamente posiblemente
Es imposible tal vez, valga la redundancia. Tal vez humanamente no es posible hacerlo, pero en Cristo sí se puede, porque finalmente va a ser Cristo quien tome nuestras vidas y dirija nuestros matrimonios para su gloria. Yo quiero en esta mañana terminar orando por tu matrimonio. Usted que nos está viendo, tal vez está pasando una crisis, déjeme orar por usted. Déjeme entregar este tiempo al Señor y entregar su matrimonio a Dios. Así que acompáñeme en oración. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Quiero pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de todos los matrimonios que en este momento nos están viendo. Tú conoces sus problemas, conoces sus cargas, conoces las razones por las cuales están teniendo conflictos. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada matrimonio que nos está viendo en este momento, para que tú, Señor, restaures esa relación, restaures sus corazones, heridas del pasado, y les ayudes a ambos, a los dos, tanto al esposo como a la esposa, a entender su papel, a la mujer a tener esa disposición de amar, de servir, de respetar el liderazgo espiritual de su esposo, y al marido de poder ser realmente como Cristo por la iglesia, un líder espiritual. Señor, si ambos entendemos esto y hacemos que tú seas el Señor de nuestro matrimonio, todo va a salir adelante, todo va a salir bien. Señor, te pido que tú bendigas los matrimonios que nos están viendo, y tal vez tenemos algún familiar que está pasando algún problema también, oramos por ellos, oramos por todos los matrimonios que están pasando dificultades, Señor, hoy los entregamos a ti. Ten misericordia, visítalos. Visita, Señor, nuestro matrimonio. Visita a nuestras familias, Señor. Y glorifícate tú, Señor. Restáuranos, Padre. Gracias, Dios. Y en esta hora, Señor, queremos seguir orando después de esta meditación, seguir buscando tu rostro, Padre. Te alabamos, te exaltamos y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Y bueno, les invitamos a pasar al tiempo de oración. Usted puede ver el link ahí en nuestras redes y disfrutar de este tiempo de orar juntos al Señor. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.